Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Saludamos a todos nuestros queridos amigos del Catálogo Divino en este año jubilar que avanza a toda marcha. La Iglesia ha sufrido toda clase de persecuciones a lo largo de los siglos. El evangelio que incomoda a los que obran mal ha llevado a toda clase de estrategias para haberlo aniquilado. Aunque parezca increíble, entre esos planes malvados, muchas veces se ha fijado como objetivo desconocer, secuestrar, destronar e incluso dar muerte al Papa. La respuesta de los santos ha sido ser fieles al pontificado, ser fieles al sucesor de Pedro, porque esa es la voluntad de Dios. Y fieles a Dios y a la Iglesia han sido los santos que recordamos hoy, 12 de junio. Hacemos memoria de San Basílides, mártir, San Onofre, ermitaño, San León III, Papa, San Odulfo, presbítero, San Esquilo, obispo y mártir. Beato Guido de Cortona, presbítero religioso. San Plácido de Ocre, abad. Beata Florida Cheboli, virgen. San Gaspar Luis Bertoni, presbítero. Beato Lorenzo María Salvi, presbítero religioso. Beata Mercedes María de Jesús, virgen y fundadora. Y la Beata María Cándida de la Eucaristía, virgen. Sacerdote, educador, misionero parroquial y fundador de la Congregación de los Sagrados Estigmas, fue la personificación del servicio desinteresado y la fe devota. Conozcamos a San Gaspar Luis Bertoni. Gaspar nació en Verona, en la entonces República de Venecia, el 9 de octubre de 1777. Hijo de Francesco Beroni y Brunora Ravelli de Sirmione. Fue bautizado el día siguiente en la iglesia parroquial de San Pablo. Después de la muerte de su hermana pequeña, Gaspar quedó como hijo único y se benefició de una excelente educación en casa y en las escuelas de San Sebastián. Desde su primera comunión, cuando tenía 11 años, el Señor lo fue llevando por un camino de unión mística. Es así que maduró su vocación sacerdotal a los 18 años. El 1 de junio de 1796 se produjo la invasión francesa impulsada por Napoleón a territorios de Venecia. Él se encontraba aún en el seminario. Esta invasión marcó el inicio de 20 años de trágicas desventuras y sufrimientos para su ciudad. Impulsado por su ardor caritativo, Gaspar se dedicó a la asistencia de los enfermos y heridos, colaborando con la Fraternidad de Hospitalarios, recientemente instituida por el siervo de Dios, don Pedro Leonardi. El 20 de septiembre de 1800 llegó el día feliz de su ordenación sacerdotal. Se encontró en el umbral del nuevo siglo con un mundo convulso y necesitado de múltiples intervenciones para solucionar los graves problemas que lo aquejaban. Habiendo recibido del párroco la tarea de cuidar a la juventud, se lanzó con todas sus fuerzas y habilidades organizativas al nuevo campo de apostolado. Fundó un primer oratorio en forma de congregación mariana con el objetivo de la formación cristiana y social de la juventud. Pero llegó en 1807 la supresión napoleónica y don Gaspar reservó la realización de sus planes para tiempos mejores. Mientras tanto, asumió la dirección espiritual de la obra de Santa Magdalena de Canosa en San José desde su comienzo en mayo de 1808. Aquí conoció también a la sierva de Dios Leopoldina Nudé, a quien guió a las cumbres del misticismo en el Santo Abandono y a la fundación de las Hermanas de la Sagrada Familia. Extendió también su ayuda espiritual a otra sierva de Dios, la noble Teodora Campostrini, tanto en la búsqueda de su vocación como en la fundación de las Hermanas Mínimas de la Caridad de Nuestra Señora de los Dolores.
En septiembre de 1810, don Bertoni, que algunos meses antes, a causa de la muerte de su madre, se había trasladado de San Pablo a San Fermo Maggiore, fue encargado por el obispo de la dirección espiritual de los clérigos del seminario. Una sólida formación espiritual y científica del joven clero había sido su objetivo en las frecuentes reuniones que celebraba en su propia casa. Desde aquel momento basó su obra en un plan de renovación más orgánico, basado en la adhesión incondicional al sumo pontífice Pío VII, que era prisionero de Napoleón, pero considerado siempre por él como legítimo sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia Católica. Sabía que la reforma de la Iglesia, para que fuera efectiva, debía iniciar al interior de la misma con el retorno de sus ministros al seguimiento integral del Evangelio. De hecho, el seminario, que había pasado por una crisis económica y moral muy desastrosa, bajo su dirección recuperó rápidamente su aspecto adecuado y hasta llegó a asumir el aspecto de un monasterio, como escribió un testigo contemporáneo. Gaspar, como verdadero padre, si veía que había clérigos atraídos por el mundo, no dudaba en alejarlos del seminario. Además, enseñó a todos a confiar en los designios divinos. Plasmó este pensamiento en la siguiente frase: Un hombre de oración no hace más que dirigirse hacia las cosas según el orden que el Señor dispone con su providencia. Con la caída de Napoleón, la necesidad de restauración se sintió universalmente. Don Bertoni comprendió que para atraer a las ovejas al redil era necesario sacudirlas, presentándoles las verdades fundamentales de la fe mediante la predicación de misiones populares en los pueblos. El 20 de diciembre de 1817, el Papa Pío VII le dio un mandato específico, confiriéndole el título y las facultades de misionero apostólico. Y aunque el desconfiado gobierno austriaco impedía este ministerio específico, don Gaspar se dedicó a la predicación ocasional y al catecismo. Don Gaspar cultivó también una vida interior muy intensa que fue premiada con varios dones místicos. Entre ellos cabe destacar la llamada, mediante signos particulares de lo alto, a fundar una familia religiosa. El 4 de noviembre de 1816 se retiró con 2 compañeros a la antigua iglesia de los Sagrados Estigmas de San Francisco, donde inició secretamente, bajo la apariencia de una escuela popular, un servicio gratuito a la iglesia y a la sociedad, en una vida común de estricta observancia y rígida penitencia. El programa diario preveía una intensa vida de contemplación y un vasto apostolado que incluía la educación de la juventud, la formación del clero y la predicación misionera, en perfecta disponibilidad a las peticiones de los obispos. Justo después de un éxtasis que experimentó orando ante un crucifijo, el 30 de mayo de 1812 sufrió un primer ataque de fiebre miliar que lo llevó al borde de la muerte. Se abandonó a la divina voluntad diciendo: Querido Dios, si tu amor es tan poderoso en mi corazón, no importa si arde, porque soy todo tuyo. Casi milagrosamente se recuperó, pero durante el resto de sus 41 años de vida permaneció con mala salud, dando siempre un maravilloso ejemplo de paciencia heroica y confiado abandono en las manos de Dios. Sobre el lecho de sus indecibles dolores, se convirtió en un ángel de consejo para innumerables almas, especialmente para aquellas que tenían alguna buena obra entre manos. Entre otros lo visitaron el beato Antonio Rosmini, la sierva de Dios Teodora Campostrini y un joven, San Daniel Comboni, quien quiso darle unos obsequios y a quien Gaspar dijo: No se conceden atenciones a quien se ha revestido de Cristo crucificado. Fiel imagen de Cristo crucificado, con las casi 300 operaciones quirúrgicas a las que fue sometido en su pierna derecha, nunca pareció satisfecho de sufrir por el bien de la Iglesia y por la salvación de las almas. El domingo 12 de junio de 1853, la enfermera que lo asistía le preguntó: «Padre, ¿necesita algo?» La respuesta de sus últimos suspiros fue: Necesito sufrir. Don Bertoni, en medio de una visión de Cristo resucitado, con los signos de su triunfo, es decir, sus llagas gloriosas, sostenido por los santos patronos, la Santísima Virgen María y San José, falleció santamente a las 15:30 horas. Fue beatificado el 1 de noviembre de 1975 por el Papa San Pablo VI y fue canonizado el 1 de noviembre de 1989
por el Papa San Juan Pablo II en la Basílica del Vaticano. Pidamos la intercesión de este santo sacerdote místico, apóstol y configurado por amor con el Señor crucificado. Oh Dios, que enriqueciste a tu Iglesia con las virtudes y el servicio sacerdotal de San Gaspar Bertoni, te pedimos nos concedas que, siguiendo sus ejemplos, anunciemos la pasión de tu Hijo para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Agustín escribió: no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Y esta madre tiene un custodio, una cabeza visible, que la defiende en primera fila, el Papa. Orar por el Papa es un deber de todo buen cristiano. El Papa tiene una tarea muy importante y una cruz muy pesada. Por eso, en cada Santa Misa se le encomienda de forma especial para que el Señor lo ilumine, proteja y guíe. Como San Gaspar, amemos al Papa y no olvidemos incluir en nuestras oraciones una plegaria por el Vicario de Cristo. San Gaspar Luis Bertoni, ruega por nosotros.